Buenas tardes, compañeros. Esta tarde vamos a hablar sobre el análisis del dominio y la posesión que establece el Código Civil ecuatoriano. Primeramente hablaremos lo que es el dominio. El dominio se refiere a la adquisición y ejercicio de derechos sobre bienes inmuebles. El Código Civil, en la legislación principal que regula el derecho civil en el Ecuador y contiene disposiciones específicas relacionadas con el dominio de bienes. El dominio establecido se refiere a la situación en la que una persona adquiere y mantiene un derecho de propiedad válido y reconocido sobre un bien inmueble. El Código Civil también establece los requisitos y las formas en los que se puede adquirir el dominio, así como los derechos y obligaciones que conlleva. Según el Código Civil existen diferentes formas de adquisición de dominio. Estas son por ocupación, por sucesión por causa de muerte, por tradición, por accesión, prescripción y por un acto de autoridad competente. Es importante destacar que en el dominio establecido implica el ejercicio de derechos exclusivos sobre el bien, como el uso, goce y disposición del mismo. El propietario tiene la facultad de utilizar el bien de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, así como de transferir a terceros o gravarlos con derechos reales como hipotecas o servidumbres. También se establece que las limitaciones del dominio, como las restricciones legales o administrativas que pueden afectar el ejercicio de los derechos de propiedad. Estas limitaciones pueden incluir servidumbres legales, prohibiciones de construcción en áreas protegidas o restricciones impuestas por las autoridades competentes. También vamos a hablar lo que es de la posesión. El tema posesión en el Código Civil ecuatoriano se refiere al concepto y la regularización legal de la tenencia o control físico de un bien, ya sea mueble o inmueble, con la intención de ejercer un dominio sobre el mismo. La posesión es un elemento fundamental en el ámbito del derecho civil, ya que establece derechos y obligaciones para aquellos que ejerzan. El Código Civil define a la posesión como el ejercicio de hecho de uno o más atributos de dominio sobre un bien con ánimo de comportarse como propietario. Es decir, se trata de la tenencia de un bien con la intención de actuar como su propietario, aunque no necesariamente se tenga el título de propiedad. La posesión puede ser adquirida de diversas formas: por ocupación, por tradición, por entrega material, por contrato, entre otras. La posesión establece derechos y obligaciones para el poseedor. El poseedor tiene derecho a ejercer los atributos del dominio sobre el bien, como el uso, el goce y disposición del mismo, siempre y cuando no viole los derechos de terceros o las disposiciones legales. También tiene derecho a ser protegido en su posesión contra cualquier perturbación o despojo. Por otro lado, el poseedor tiene la obligación de conservar el bien con la diligencia de como un buen padre de familia y de no utilizarlo de manera contraria a las leyes o a los fines para los cuales fue entregado. Además, el poseedor debe respetar los derechos de los propietarios y terceros que tengan un mejor derecho sobre el bien. El Código Civil ecuatoriano también establece los mecanismos de protección de la posesión. Por ejemplo, se reconoce la acción de protección posesoria, que permite al poseedor demandar la tutela judicial para hacer cesar cualquier acto que perturbe o amenace su posesión. Asimismo, el poseedor puede ejercer la posesión como defensa en caso de ser demandado por un tercero que reclame el derecho del dominio sobre el bien. Al haber hablado de tanto de dominio y la posesión, vamos a encontrar diferencias entre la una y la otra, como son el dominio es el derecho de propiedad absoluto y exclusivo. Por otra parte, la posesión se habla de un control físico del bien con la intención de ser propietario. En cuanto al derecho, el derecho en el dominio es legal y abstracto. En la posesión, en cambio, es físico y visible. En el dominio, el propietario tiene derecho a utilizarlo, modificarlo, vender o transmitir a un tercero la propiedad. En la posesión, en cambio, tiene derecho de uso y disfrute. Por último, en el dominio, la duración es permanente y en la posesión, en cambio, la duración puede ser de forma temporal. Eso es lo que hemos aprendido sobre
el dominio y la posesión que establece el Código Civil. Gracias.